Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Ewald Hecking Sloth obtuvo el doctorado en letras con la especialidad en lingüística en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Es profesor e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde dirige el programa de investigación Rescate y Revitalización del Otomí de Querétaro. Sus principales líneas de investigación versan sobre lenguas en contacto en culturas amerindias, desplazamiento lingüístico, bilingüismo otomí-español, rescate de la tradición oral y narrativa otomí. Ha publicado numerosos libros y artículos a nivel nacional e internacional. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este anecdotario de TV UAC. Les damos el saludo más cordial y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es un universitario que llegó de los Países Bajos y se avecindó aquí en Querétaro y más concretamente en Amialco, en la zona indígena de Amialco. Ajá. El doctor Ewald Hecking, lingüista. Así es, sí. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Sí. Al contrario, gracias por venir. El doctor Hecking, les decía yo que es lingüista de la Universidad de Ámsterdam. Uh-huh. ¿Cómo llega un holandés al municipio de Amialco? Esa es casualidad, no completamente, pero la casualidad es que yo siempre he tenido desde jovencito, desde los 15 años, yo quería aprender algo de las culturas y de las lenguas amerindias. Uh-huh. Ya leía los pocos libros que estaban en Holanda sobre estas lenguas y culturas y yo quería conocer esto y ya a los 15 años ya quería venir para acá. Pero mis papás me lo prohibieron y me dijeron, mejor primero terminas tus estudios. Y así lo hice y empecé a estudiar letras y lingüística hispánica para tener más posibilidades de llegar a estas tierras tan lejanas para mí. Lejanas, sí, claro. Y fue sobre todo en esa época porque no había mucho contacto. Y así, después de terminar mi licenciatura y maestría, ya me dieron una beca para terminar mi tesis de maestría sobre el español en la Ciudad de México. Y así fue el primer contacto en 73 con México. Entonces también le sabes al español de Tepito. Así es. Había aprendido el español de España, desde luego, no, porque esto se enseñaba en la Universidad de Leiden y había muy poco conocimiento del español que se hablaba en México. Y llegué aquí hablando un español, todavía me costaba trabajo entender algunas cosas, pero ya había estudiado mucho sobre la lengua española y también había estudiado algunos cursos de náhuatl y de quechua en la Universidad de Leiden. Y así ya llegué hablando con un acento del español muy ibérico. Muy ibérico y muy sí, académico, quizás. Sí, y me dijeron aquí en México, mejor quítate esa forma de hablar porque aquí hablamos diferentes. Sí. Y sí, yo desde luego dije que sí, yo quiero aprender el español de México, ¿no? Que decimos ahorita. Ahorita, y entre más chico, sí, más diminutivo es el ahorita, nos tardamos más. Ahorititita es algo. Sí. Bueno, sí. ¿Y eso te hizo venir, Eva, a la Ciudad de México? Ya, el primer año estuve sobre todo en la Ciudad de México porque me dediqué al español de los jóvenes escritores en la Ciudad de México y sobre todo con un interés muy especial por esta forma hito, lo que dijiste. Sí. Entonces, este hito me llama mucho la atención y creo que es precisamente un elemento indígena que que se metió en el español
porque en la lengua indígena, después me di cuenta, ¿no? Antes no, en la lengua indígena utilizamos muchos diminutivos con que se marca un respeto por la otra persona. Ah, un respeto y un cariñoso, afectuoso. Cariñoso, respeto, cuando se dice en el ñañó, por ejemplo, compadre, no, dicen compadrito, tsimbane, tsi es hito, imbane es compadre. Ah, ya, y entonces esa manera, digamos, cálida de hablar, ¿se comparte entre varias lenguas indígenas? Sí, no solamente en el ñañó, también en el náhuatl existe eso. Ya. Y quizá influenciaron al español. sí, está influenciado mucho. Incluso yo creo que es un punto pragmático, ¿no? Que existe en toda Mesoamérica. Qué interesante. Y de la Ciudad de México y de estudiar español y náhuatl y quechua, y luego Amealco y el ñañó, ¿cómo se te dio? Llegué aquí porque me encontré con algunas personas de la Universidad Autónoma de Querétaro en 79, si recuerdo bien, o 80. Y ellos dijeron que interesante que ya sabes algo de náhuatl y también que eres lingüista, entonces, ¿por qué no vienes a dar un curso aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro? Especialmente algo de lingüística y también algo de náhuatl que había aprendido. Y así pasó en un curso de verano, empecé a dar estas clases de náhuatl y creo que se les gustó y dijeron que ¿por qué no vienes a trabajar aquí? Vaya. Y así en 81 empecé con un trabajo lingüístico, un proyecto lingüístico en el Centro de Estudios Lingüísticos Literarios, que es un centro nuevo en la universidad. Sí. Y allí sí pensé, pero ahora yo estoy interesado en todo lo que tenga que ver con las lenguas indígenas de México, sí, con lo más originario de México. Y así mi primer proyecto fue rescatar la lengua ñañó en el estado de Querétaro. Porque sabía que... Un proyecto de largo alcance. Así. Sigue, se ¿no? necesita muchos años para sí, hacer esto y sí, tantos aspectos que hay que estudiar. Y entonces sí me he dedicado a muchos aspectos, ¿no? Así. ¿Y cómo se estudia una lengua indígena para alguien que al principio, pues, claro, no sabe nada y no hay textos, no hay tantos profesores? No, había algunos textos sobre el otomí en el estado de Hidalgo. Y tampoco muchos, pero me basé en estos textos. Empecé a estudiar estos textos, algunas gramáticas, algunos diccionarios, sí, pero también pensé, bueno, en Querétaro se habla diferente, además sí, las personas con quienes empecé a trabajar, los ñañós aquí, me dijeron, no, nosotros hablamos diferentes. Sí. Entonces, esto era mi reto, yo quería saber cuál es la diferencia, ¿no? Y pensé, necesito trabajar junto con un hablante nativo de Querétaro, de las comunidades ñañós en Querétaro, con quien puedo hacer este trabajo, como por ejemplo primero escribir una pequeña gramática y después... Pero no había. No había. Y una pregunta, a veces presuponemos que las lenguas indígenas de México, de Mesoamérica, no se escribían o... No. ¿Y se escribían o no? Muy poco. La mayoría de las lenguas en el mundo no se escriben. Nada más las lenguas políticamente fuertes. Dominantes. Dominantes. Tienen gramáticas y se escribe
pero las lenguas minoritarias generalmente no. Así pasa también con las lenguas minoritarias. Y sí se ha escrito algo del ñañó y de las lenguas indígenas desde luego antes, especialmente pensando en los sacerdotes españoles que empezaron a estudiar las lenguas indígenas ya desde el siglo XVI. Sí, sí. Y así ellos también empezaron a escribir junto con los hablantes nativos de las diversas lenguas, empezaron a escribir pequeñas gramáticas. Y hay algunos textos Hay algunos textos. del Sí, principio sí, de la colonización. sí. Textos muy importantes en que nos podemos también, que se necesitan estudiar muy bien, son textos generalmente relacionados con la religión. Con la religión, claro. Sí, porque esto era el objetivo de los sacerdotes, desde luego, ¿no? Para poder hablar con los grupos indígenas en su lengua. Sí, sí. ¿Y cómo toman los indígenas que han conservado más su lengua y su cultura, incluso aquí en Querétaro? Bueno, en el municipio de Amialco, a diferencia del de Tolimán, han conservado las mujeres solamente su ropa. Muchos aspectos de su cultura se han defendido porque han sido agredidos, ¿no? A lo largo de los siglos. ¿Cómo toman que se translitere su lengua, que haya literatura, que haya una gramática o una propuesta de gramática? Sí. ¿A qué le suena? Bueno, debo decir que en el siglo pasado las lenguas indígenas no se enseñaban en las escuelas y era casi prohibido. Sí. Había una política que decía que no, nada de lenguas indígenas y todos los indígenas tienen que aprender el español. Sí. Esto era la política. Y esto ocasionaba que muchos hablantes nativos se sintieron muy mal porque en las escuelas no se podía hablar y también muchas veces en la vida pública no era posible hablar su lengua. Entonces, y además muchos hablantes ni sabían escribir su lengua. Entonces este es un punto muy importante lo que mencionas, ¿no? Sí. Que cómo se sintieron y yo creo que muy sorprendidos pero sí con mucho interés. Gratamente sorprendidos. Gratamente sorprendidos. Se puede escribir, Sí. ¿no? Y es Sí. una lengua, no es Sí. algo de segunda, porque era motivo de discriminación por parte Sí. de los mestizos, ¿no? Sí. Indios no Sí. saben hablar Sí. Incluso alguna vez, entre paréntesis, yo no debo ser el de la anécdota, pero y estudiando otra cosa, en Jalisco vi un reglamento municipal, creo que del municipio de Guadalajara, que castigaba con un arresto a la gente si los hombres que llegaban vestidos de calzón de manta y de camisa de manta, era motivo de multa. Entonces en la ranchería en que estaba yo, tenían un traje para toda la ranchería que pues, no era tan pequeña. Entonces, ¿quién tiene el traje? Fulano, porque voy a ir a Guadalajara, y se tenían que poner el traje occidental, digamos. A unos les quedaba grande, a otros chicos, pero si no, los multaban. Sí, sí. Y también en las escuelas Sí. castigaban a los niños que hablaban su lengua. Entonces, Sí. es lo mismo, ¿verdad? Sorprende que hayan sobrevivido incluso, Sí. ¿verdad? A mí también me sorprende mucho que esto ha ocurrido. Y cuando empecé a trabajar en Amialco sobre todo, pero también en Tolimán, vi que la mayor parte de toda la población en esas comunidades hablaban la lengua ñoñó y también había mucha gente ya de edad avanzada que nada más hablaba la lengua indígena y no hablaban el español.
Y en estos 40 años es increíble cómo ha cambiado, porque es al revés. Ahora la mayor parte de la gente habla el español, mucha gente ya está olvidando su lengua. Y al mismo tiempo, no es una impresión muy subjetiva, así de pocos casos, no puedo, pero al mismo tiempo sí veo que hay muy pocos monolingües, Sí. pero también veo que hay una mayor valoración en los indígenas mismos de su cultura. Ahora, digamos, comparada con hace 30 o 40 años, que valoran más su lengua, su ropa, hay más orgullo, Sí, lo hablan con absolutamente. más libertad, Sí, incluso sí. con cierta Sí. elegancia. Sí, ¿Es correcta mi apreciación? Yo creo que sí es correcto, y me da mucho gusto que está pasando esto. Y yo creo que sobre todo pasó después del movimiento zapatista, ¿no? Sí, Sí, eso esto puede que... ha apoyado mucho para reflexionar sobre esta problemática, porque era una problemática, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, eso me comentaba un amigo que vivió muchos años en Chiapas, en la selva, y hablaba a él varias lenguas, por cierto, de allá. Me dijo que el movimiento zapatista dice, no es una reivindicación económica, no son pobres los que viven en la selva, o por lo menos no muy pobres, porque abundan los recursos naturales. Dice, es por la dignidad. Sí, sí. Antes los indígenas en la banqueta en San Cristóbal de las Casas, si se cruzaban con un mestizo, se tenían que bajar de la banqueta. Sí. Dice, y ahora no. No, efectivamente. Ah, bueno. Sí, y es la dignidad y la identidad también, Sí, porque la lengua tiene que ver con la identidad. claro. Y Sí. entonces cuando uno habla en su propia lengua, y no solamente es para dar información en esta lengua, sino también para mostrar yo soy ñaño, o yo soy hispanohablante, o yo soy hablante del holandés, o etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues la mayor parte de los indígenas de Querétaro pues, son bilingües ahora. Son bilingües, sí, sí. La mayoría son bilingües, pero también muchos niños ya no aprenden la lengua. No aprenden. Esto es preocupante. Sí. Sí. ¿Hay algún programa? Me imagino que para cuidar la lengua, si casi todos los niños van a la primaria, Sí. ¿la escuela ayudaría o estorbaría? ¿Hay algún programa bueno, fuerte, deliberado de la Secretaría de Educación para cuidar la lengua? Yo creo que todavía está mucho en el nombre, ¿no? Y yo creo que se necesita todavía hacer mejores programas para dar las clases, ¿no? Sí. Los profesores bilingües a veces tienen tanto interés en dar una buena enseñanza bilingüe intercultural, pero generalmente no existe un buen material. Y sí se necesita mucho material, bien estructurado, ¿no? ¿La universidad ha colaborado en algo? Precisamente yo diariamente estoy también trabajando en eso, y yo siento que ha cambiado mucho desde lo que dijo el rector anterior, que dijo que hay que apoyar a las lenguas indígenas. Esto sí, me gustó mucho que él ya oficialmente empezó a hacer estas declaraciones, y que no solamente es una cuestión de los indígenas, también es una cuestión de los mestizos, los hispanohablantes, ¿no? Y en ese sentido ya está apoyando mucho la universidad, y también la rectora actual de veras tiene mucho interés en cambiar esta situación, y en ese sentido es muy favorable lo que está pasando en la universidad. Sí, ojalá haya toda la energía para eso, para cuidar la riqueza es de todos, esa riqueza cultural es de todos. Ya se nos acaba el tiempo y quisiera volver al tema Eva Aljequín. Ya
Después de venir a estudiar aquí ya hiciste tu vida. Aquí... Me hice mi vida aquí, sí. Yo a veces digo la verdad, porque siempre pasa esto, uno extraña su país donde uno nació, pero también ahí el país cambió, ¿no? Y uno ya hace toda la vida aquí, ¿no? Entonces ya esto hace, bueno, en este momento creo que sí, aquí hice mi vida, conozco mejor todo lo que está pasando aquí que lo que está pasando en mi propio país. Sí, ¿no? Vaya. Bueno, pues un sucesor de Fray Pedro de Gante, uno de los primeros que cuidaron sí, las lenguas sí, de aquí, el náhuatl. Sí, porque Pedro de Gante también era de Gent. Sí. Y era flamenco. Flamenco, ¿no? claro. Y entonces, siendo flamenco, habla la misma lengua que un holandés, ¿no? Sí, y también se preocupó por el náhuatl, ¿no? Sí, entiendo. Sí, efectivamente, sí. Y otra anécdota que recuerdo, alguna vez en el convento de Huejotzingo, en el estado de Puebla, el custodio era un antropólogo de Lina y nos platicó que tenía un códice de la escuela de Tlatelolco, así muy al principio, de Fray Pedro de Gante, quizá, dice, que tenía una traducción al náhuatl del Padre Nuestro. Ah, y no con letras, sino con ideogramas, ¿no? Sí. Y decía, cuando el Padre Nuestro dice, líbranos del mal, el mal era un conquistador español con su casco y su espada. Era como él encontró la forma de decir que era el mal a los indígenas. Pues sí fue en gran parte, por lo menos los que llevaban la espada, ¿no? Ahora me recordé a propósito de esa agresión cultural que en algún sentido sigue, pero me parece que sigue menos. Hay más valoración de nuestras culturas ancestrales. Sí, hay mucha valoración y ahora estamos en un punto para mejorar mucho la situación y para que esta lengua Ñañó, pero todas las lenguas de México se puedan escribir y utilizar en todos los niveles, ¿no? Tenemos una gran oportunidad. Sí, muy bien. Y gracias a tareas como las del doctor Hekin, que ya no dije, tiene ganados varios premios de investigación, es autor de varios libros de gramática, de literatura, ha sido coautor con indígenas de Querétaro, de libros de cuentos bilingües y hasta trilingües. Hay un cuatrilingüe, ¿verdad? Sí, una publicación muy hermosa. Sí. Pues ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer, doctor Hekin. A mí también. Bueno. Yo quisiera decir, Shirik Hamadi, muchas gracias. Zonigi me has invitado y que también era un gusto estar aquí. Y Shirik Joya. Y muchas gracias, Shirik Hamadi. Bueno, ahí está. Tenemos oyentes y audiencia indígena, tenemos alumnos indígenas. Ojalá y les haya gustado. Muchas gracias.